Enciendan, por favor. Buenos días con todos. Enciendan su cámara, por favor. Vamos a empezar. Las cámaras encendidas, por favor. ¿Qué tal, Nehemías? Buenos días. Ok, jóvenes, por favor, atiendan a la lista. Aquí vamos. Gabriel Alvarado. Buen día, profesor. Buenos días, Santiago. Gabriel Alvarado no está, ¿verdad? Cristel Alvarado. Presente. Adriana Arellano. Presente. Yared Arriaga. Presente. Alex Calle. Presente. Saúl Cárdenas. Saúl Cárdenas. Ok, ha faltado Saúl. Raíz Chasi. Presente. Elkin Díaz. Profesor, dice Giordana Tori que la acepte, por favor. Ya. Pero no está en sala de espera. No hay nadie en sala de espera. Ahorita. No, profe, ya ingresé. Ah, ya, ok. Encienda su cámara, Jordana. Romina, David, Yared, David Mora. Eso, muy bien. Encienda. Profe, yo tengo la cámara encendida, solo que se ve así en negro porque es un problema de la computadora. ¿Por qué qué? Porque es un problema de la computadora y no sé qué hacer ahí. Mm, Profesor, dígame, Valentina. dice Díaz que ya se conecta, que se está revisando la computadora. ¿Quién? Díaz. Ah, ya, ok, bueno. Ya cuando se conecte, listo, ahí lo tendremos presente ya. William Erazo. Presente. José Luis. Presente. Samir. Presente. Joel. Presente. Vanessa Isurieta. Profe, ¿me puede poner Presente. presente? Saida Jaén. Saida Jaén. Falta. A ver, ¿quién dijo? Yo Cárdenas, profe. Ah, ya. ¿Qué pasó que llegó atrasado, Saúl? Es que la mí se había pasado el tiempo, profe. Ya, ok. Estaba buscando el link. Ya, listo. Saida Jaén no está, definitivamente, ¿no? Ok, seguimos. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Profe, Alanis tiene problemas con la computadora. Ah, ya, bueno, ya seguramente luego justificará la falta, ¿no? Nicole Montserrat. Nicole Montserrat. Profesor, ella ya se conecta, es que tiene problemas con la laptop y a la vez de salud. Ah, ya, ok. Bueno, a lo que se conecte, ahí le ponemos la asistencia. Nehemías Núñez. Presente. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Ok, Elkin Kijije. Presente. Ya. Elkin Kijije presente. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Tauris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Zuleika Zambrano. Zuleika Zambrano.
que haya faltado, ¿no? Zuleika Zambrano. ¿Y David Mora? Presente. Ya. A ver, Nicole Pinto dice... Ah, pero no es Nicole Pinto. ¿Cuál es su apellido? Soy Monserrate, profesor. Ah, ya, ya listo. Renombre la pantallita de Zoom, por favor, ¿ya? Profe, ya presente, profe. A ver, ya voy a leer otra vez los que están con falta. A ver, atención. Está con falta Gabriel Alvarado. Elkin Díaz, me avisan, me corrigen. Presente, profe. ¿Quién? ¿Alvarado? Día. Día. Ya, ok. Ya, Gabriel Alvarado. Zaida Jaén. Zaida Jaén. Alanis Medrano. Alanis Medrano. Ella sí ha faltado. Nicole Montserrat sí está. ¿Y Zuleika Zambrano? Presente, profe. Ya, también sí está. Ya, ok, listo. Vamos a registrar la asistencia de una vez. Entonces, solo faltó Gabriel Alvarado, Jaén y Medrano. Gabriel Alvarado, Jaén y Medrano. Ya, ok. Los demás todos están listos y presentes, sí. Muy bien, jóvenes, el día de hoy tenemos la continuación del tema de los silogismos. A ver, Nicole, ya listo, Nicole, mensaje recibido. Ok, jóvenes, aquí tenemos el tema para el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de las proposiciones y los silogismos. La semana pasada ya vimos los primeros aspectos sobre esta temática y ahora vamos a profundizar y hacer más ejemplos. Proposiciones y silogismos. A ver, vamos a pedirle que nos ayude en la lectura a José Luis. Ayúdenos, por favor, José Luis. Las proposiciones lógicas. En la vida real, no siempre los razonamientos respetan la estructura aristotélica, premisa 1, premisa 2 y conclusión. Por ejemplo, un político en campaña fácilmente argumentar y razonar de forma inválida, pero puede pronunciar su discurso con tanta emoción que todos piensan que es verdadero. Por eso Aristóteles estableció las siguientes reglas. Ah, ya, muy bien. Gracias. Hasta ahí para comenzar. Bueno, efectivamente, jóvenes, en el mundo de la política, a veces uno se ve tantas contradicciones que uno dice, bueno, el mundo de la película realmente es el mundo de la mentira, más bien. Porque hay una situación de contradicciones que en campaña o le ofrecen un sinfín de cosas y cuando hablan lo hacen de una manera con tanta emoción, con tanta fuerza, cosa que parece que realmente van a cumplir y que realmente van a hacer eso que ofrecen, eso que piden. Pero total, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan al poder se olvidan o lo niegan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa que, como decía acá en la diapositiva que nos ayudaba a leer José Luis, el político en campaña fácilmente puede argumentar de forma inválida, ¿sí? Pero como lo pronuncia su discurso con tanta emoción, que la gente dice, no, pues lo que él ofrece, eso sí es cierto. A ver, vamos a escuchar este video solo para ilustrar y ver lo que está pasando.
Ayer el Ecuador vivió un paro nacional del sector agropecuario, de los arroceros. ¿Sí supieron eso, no? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora veamos lo que ofrecía el presidente en campaña. Vamos a trabajar para mejorar los caminos vecinales. Quiero decir que en el campo también hay arrechera, carajo. Me preocupa que el arroz se va al piso, se baja y no duermo. No alcanza. Miren, todas estas imágenes y esos diálogos son fríamente calculados por estrategas de la publicidad. Miren cómo lo ponen al candidato junto a una persona del campo, cómo lo mira, con qué atención. Mírenlo cómo está vestido el candidato, poquito más y se ponía unas botas y un sombrero también. ¿Por qué lo hacen? Para tratar de dar a entender de que el candidato, ese sí que es del pueblo, ese sí que ama al pueblo, ese sí que cuando llegue al poder va a hacer todo lo que le beneficia al pueblo. Escuchen lo que le dice. No alcanzo a pagar y yo digo, a veces tengo que quedarme hasta sin comer por quedarme. Miren, ahí les promete a los campesinos que cuando llegue a ser presidente va a fijar el precio del arroz en $35. Los pequeños agricultores y ganaderos a 30 años y al 1% de interés. El presidente Guillermo Lasso advirtió a los sectores sociales y productivos que amenazan con paralizar las actividades en el país. Aquellos que quieren desafiar a la ley, pues van a tener su respuesta. No vamos a permitir el cambio y el desorden en el Ecuador. No lo vamos a hacer. Espera un tiempo indefinido en la cárcel. ¿Se dan cuenta? A ver, opiniones. ¿Qué opina Vanessa Izurieta de lo que acabamos de ver? Profesor, Diga. es que yo tenía problemas con la computadora, recién me conecto. ¿Se me puede poner asistencia, por favor? Ok, listo. Ya, a ver, Vanessa Izurieta, ¿qué opina de lo que acabamos de ver? Que siempre cuando van a hacer estos candidatos y cosas así, siempre tratan de tener como un marketing, un punto bueno a favor para que nosotros veamos de que ellos nos van a apoyar. Pero cuando ya es un presidente, ya vemos que las cosas cambian. Y es algo muy triste en realidad. Es muy triste porque a la final la gente elige a un candidato engañado por las mentiras que le cuentan, y no por lo que realmente va a hacer. Entonces, fíjense, jóvenes, que eso es lo que nos mantiene en general a los latinoamericanos siempre presas del subdesarrollo. Votamos por mentiras, que son las propuestas que nos hacen, y cuando llegan al poder, en vez de trabajar para el pueblo, trabajan para sus bolsillos y los bolsillos de los amigos y los bolsillos de las empresas extranjeras, pero menos para el pueblo. Bueno, entonces, dado que los políticos en este caso, hablo en general, ¿no? Sin dar dedicatorias a nadie, pero en general a veces uno dice la política o los políticos prácticamente son como que el arte de mentir, el arte de engañar y mentir con la complicidad del marketing y de los medios de comunicación que no transmiten la verdad, sino solo lo que quieren o lo que les conviene. Entonces, viendo esto, Aristóteles se dio cuenta de esta situación y estableció algunas reglas para aprender a hacer razonamientos correctos, coherentes y que se acerquen más a la verdad. Y Aristóteles estableció algunas proposiciones y el componente esencial de un razonamiento precisamente son las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son frases, como dice el cuadrito verde. Es una frase por medio de la cual se expresa con exactitud un conocimiento. Y por tanto, en estas frases, usted tiene que poner siempre un cuantificador, un sujeto, un predicado y una cópula. Cópula o verbo, en este caso es lo mismo.
Por ejemplo, en la proposición todos los filósofos son mortales, el sujeto sería los filósofos. Mientras que el predicado, el término mortales. Ahí está clarito, mire. Los filósofos, ¿qué es eso? Sujeto. La palabra mortales, ¿qué es? Predicado. ¿Cuál es la cópula? La cópula es el verbo son. ¿Y cuál es el cuantificador? La palabra todos. ¿Se dan cuenta? Siempre una proposición lógica debe tener esas 4 partes. Cuando ustedes escriban, jóvenes, cuando ustedes hagan un resumen, acostúmbrense a escribir de esta manera para que sean más precisos en lo que ustedes dicen. ¿Sí? Esta fórmula de las proposiciones ya la empezamos a ver la clase anterior. Aquí están los cuantificadores. Ojo que no solo estos son los cuantificadores, sino hay muchos sinónimos de cada uno también. Uno tiene que estar atento y ver cuáles son los sinónimos. Por ejemplo, dice, todos los animales son seres vivos. Ahí está clarito. Cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Luego dice, ningún perro es invertebrado. Muchos seres humanos necesitan agua para vivir. Esta es falsa, dicen. Porque, a ver, voy a preguntarle a Zuleika. A ver, Zuleika, ¿por qué será falsa la número 3? Muchos seres humanos necesitan agua para vivir. Ahí dice que es falso. A ver, Porque no solamente necesitarían agua. ¿Ya segura? Ya, bueno, ya es una cosa, ¿ya? Thais Chasi, ¿qué opina usted? Que ahí dice mucho, pero en sí sería todos los seres humanos necesitamos agua. Muy bien, exacto. Entonces aquí el error es el cuantificador. Está utilizando un cuantificador equivocado, porque ahí dice muchos seres humanos. ¿Cómo que muchos? O sea que hay unos que no necesitan agua. No, pues ahí el cuantificador tiene que ser todos, porque todos necesitamos el agua para vivir. Muy bien, exacto, muy bien. Entonces ese análisis hay que estar atentos y hacerlo para darnos cuenta cuando estamos hablando con precisión o escribiendo con precisión. Vamos a ver, ok, seguimos. Ya este cuadro ya se lo socialicé la semana pasada, no nos vamos a detener mucho, pero yo quiero que le pongan atención al símbolo de la columna de la derecha. Ahora ya vamos a comenzar a trabajar con símbolos, lo que se llama la lógica simbólica. El símbolo A mayúscula, ¿a quiénes representa? Representa las proposiciones universales afirmativas. Por ejemplo, todo hombre es mortal. ¿Cuál es el prototipo de este tipo de proposiciones? El prototipo es todo S es P. El símbolo E mayúscula representa a las proposiciones universales negativas. Ejemplo, ningún gato es caníbal. La I mayúscula, esto quiero que se graben de memoria, jóvenes. Estas 4 letras, A, E, I, O, ¿qué significa cada una? La letra I es particular afirmativo, la letra O particular negativo. No se me vayan a olvidar. Miren, aquí tenemos algunos cuantificadores, sinónimos, perdón, de los cuantificadores. Miren los sinónimos del cuantificador todos. Puede ser todo, toda, puede ser los, las, puede ser él, es un, todos o todas. Ningún puede ser nadie, ninguno, todos, no. Algún puede ser algunos, algunas, varios, no todos, muchos, la mayoría, una parte, un poco, demasiados, bastantes, casi todos. Ok, todas esas palabras son sinónimos de algún. Y aquí tenemos cuantificadores de algún no, que se le agrega prácticamente la partícula negativa no, nada más. Entonces, atentos, jóvenes, porque vamos a hacer un trabajito. Vamos a ver si alcanzamos a hacer 2 trabajitos de 10 puntos. Vamos a ver. Entonces, la estructura de una proposición lógica, eso también ya lo vimos, estamos refrescando el conocimiento. Acuérdense, cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Esa es la proposición. Cuantificador, sujeto, verbo y predicado. A ver, aquí vamos a ponerlo más sacacito para que coincida. Listo. Ahí está. Ahí tenemos también cuantificador, verbo. Al verbo también se le dice cópula, porque acuérdense que el verbo es el que relaciona, es el que une el sujeto con el predicado. Ahí está, muy bien. Ahí nos queda un poco más claro. Entonces, jóvenes,
Dicho esto, ya sabemos cuál es la estructura que tiene que llevar una proposición lógica. Muy bien. Seguimos adelante. Ahora sí, para el silogismo. Un silogismo es un razonamiento formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las premisas. Aquí en el silogismo vamos a encontrar algunas figuras de silogismo. No vamos a ver todas porque son muchas, pero vamos a ver algunas como para relacionarnos un poco más de cerca con los silogismos. En las figuras de los silogismos vamos a tener símbolos. Entre ellos la letra S, M y P. ¿Qué significa S? Es el sujeto, algo o alguien en particular. ¿Qué significa M? Es el término medio. Es un concepto de extensión mediana. Por ejemplo, la palabra ecuatoriano, eso es un término medio. ¿Por qué? Porque no es ni un elemento universal que abarca toda la humanidad, ni tampoco es un elemento que abarque a una sola persona. Es un término medio, ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la palabra ecuatoriano abarca a todos los que hemos nacido o tenemos la nacionalidad ecuatoriana. La P de predicado es un concepto de extensión mucho más amplia. Por ejemplo, la palabra latinoamericana o latinoamericano es más extenso que ecuatoriano. De hecho, el ecuatoriano es una partecita de esta sociedad latinoamericana. Por tanto, la palabra latinoamericana es mucho más extensa. ¿Sí? Si no se entiende algo, jóvenes, con toda confianza, me pregunto. El silogismo categórico fue creado por Aristóteles y tiene las siguientes partes. Atención, premisa mayor que contiene el predicado de la conclusión y el término medio. La premisa menor que contiene el sujeto de la conclusión y el término medio. Y la conclusión, que es la deducción lógica de las premisas anteriores. La conclusión por eso nace de las premisas. ¿Sí? A ver, para explicar un poquito más el término medio. Es el que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. El término medio se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. El término medio se representa con la letra M. El término medio jamás puede estar en la conclusión. Estas son reglas de los silogismos, todos. El término medio jamás puede estar en la conclusión, ya que haría que el razonamiento sea inválido. Ah, ¿cómo lo ven? Hay que ser precisos, miren, para hablar o para escribir. Vamos a ver, aquí están algunos ejemplos. Miren, observe lo que dice. Ejemplo 1. Según el tipo, A mayúscula, I mayúscula, I mayúscula en sus proposiciones. Estos símbolos ustedes ya saben lo que significan. A ver, vamos a ver si se acuerdan, si pusieron atención cuando les dije. A ver, Thais Chasi, ¿qué significa la letra A mayúscula? Porque aquí dice, según el tipo, A mayúscula, I mayúscula, I mayúscula. ¿Qué significa A mayúscula, Thais Chasi? Universal afirmativo. Correcto, Thais. Por tanto, eso significa que la primera proposición tiene que ser universal afirmativa. Vamos a ver si es cierto. Vamos a leer. La proposición dice, la premisa mayor dice, todos los ecuatorianos son latinoamericanos. ¿Es universal afirmativa, sí o no? Sí, correcto. Por tanto, estamos bien. La A significa universal afirmativo y aquí la primera proposición, que es la premisa mayor, es universal afirmativo. Valentina Vega, ¿qué significaba la I mayúscula? Particular afirmativo. Muy bien, particular afirmativo. Vamos a ver si es cierto. Leemos el ejemplo de la premisa menor. Dice, Juan Montalvo es ecuatoriano. ¿Esto es particular o universal? Juan Montalvo es ecuatoriano. Particular. Correcto. Correcto. Es particular afirmativo. Muy bien. Entonces lo que dijo Valentina estaba muy bien. Y la otra I quiere decir que la conclusión, la tercera proposición, también tiene que ser particular afirmativa. Vamos a ver si es cierto. Por lo tanto, dice, Juan Montalvo es latinoamericano. Correcto. Es particular afirmativa. Muy bien. Ahora, jóvenes, fíjense ustedes acá cómo quedan reducidas todas estas proposiciones lógicas que son largas, cómo se las reduce a través de los símbolos.
¿Cómo se simplifica todo este lenguaje a través de los símbolos? Dice, todo M es P. La M, la letra M, representaba al término medio. ¿Y cuál dijimos que era el término medio? Aquí en este ejemplo, el término medio es la palabra ecuatoriano, miren, en este ejemplo. Así que ahí está. Todos los ecuatorianos. Ahí está, ecuatoriano, término medio, lo represento con la letra M. Por tanto, digo, todo M. Luego dice, es P. Bueno, en este caso, como dice de ecuatorianos, tengo que utilizar el verbo en plural. Tengo que poner son latinoamericanos. Pero acá en el modelo, todo M le pongo en singular nomás. Todo M es P. ¿Qué significaba la letra P? Extenso. Eso, es el término más extenso. En la oración constituye el predicado y es el término mayor. A ver, vamos a regresar, aquí está. Ahí está la letra P, dice que corresponde al predicado y es un concepto extenso, de amplia extensión. Por ejemplo, latinoamericano. Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren. Luego vamos a ver la segunda figura. El segundo prototipo. Dice, algún S es P. Correcto. S significaba el término menor, el elemento más particular y en concreto. Y ese elemento menor, más particular o en concreto, era Juan Montalvo, porque estoy hablando de una sola persona, Juan Montalvo, una sola. Entonces digo, algún S es M. Y observe usted cómo coincide la fórmula que tengo acá, el prototipo que tengo en la columna de la derecha, coincide con la manera como están ordenados los elementos dentro de la proposición. Algún S es M. Y finalmente dice, por lo tanto, algún S es P. Por lo tanto, Juan Montalvo es latinoamericano. Entonces, fíjense, este es el primer tipo de silogismo. ¿Sí, diga? Dice Valentina Vega que se va a salir porque tiene la pantalla negra y de ahí vuelve a entrar. Ah, ya, ok, listo, no hay problema. Ya, ok. Ya, seguimos. Atentos, jóvenes. Ese es el primer tipo, miren, el tipo A, I, I. Todo esto es un silogismo, jóvenes. Acuérdense, voy a ponerles aquí para resaltar esa parte. Ok. Todo esto de aquí, jóvenes, es el silogismo. Todito esto. Tiene tres premisas. Aquí está, premisa 1, que es la premisa mayor. Premisa 2, que es la premisa menor. Y premisa 3, que es la conclusión. Ahí está. Todas estas tres expresiones constituyen un silogismo. En este caso, silogismo razonamiento es lo mismo. Y este primer tipo de silogismo es del tipo A, doble I mayúscula. ¿Y qué representaba esto de aquí? ¿Qué representa estas letras de aquí? Representan la forma como tienen que ir ordenadas las proposiciones. La primera tiene que ser universal afirmativa. Por eso sí, la letra A es universal afirmativa. La segunda, según este tipo de silogismo, tiene que ser particular afirmativa. Y la tercera, que representa la letra I, otra vez, también tiene que ser particular afirmativo. Ahí está. ¿Sí está entendido hasta el momento? ¿O no? El silencio dice que sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya. Seguimos. Vamos al segundo tipo de silogismo. De estos son 16 tipos de silogismo. Pero bueno, tranquilo que no vamos a ver todos. Vamos a ver algunos nomás. El segundo tipo de silogismo es de tipo A, E, E. A ver, vamos a recordar. ¿Qué significaba la letra A? Universal afirmativo. Bien, muy bien. Universal afirmativo. Vamos a ver si es cierto. Analice. Todos los sacerdotes son religiosos. Correcto. Es universal y es afirmativo. ¿Qué significaba la letra E mayúscula? Universal negativo. Negativo. Excelente, muy bien.
Vamos a ver si es cierto. Ningún religioso es ateo. Correcto. Es universal y es negativo, porque dice ningún. Está negando, dice ninguno. Me está negando. Muy bien. Y la tercera letra E mayúscula, pues también es universal negativo. Vamos a ver si es cierto. Dice, por lo tanto, ningún ateo es sacerdote. Otra vez la palabra ningún. Entonces, estamos bien. Correcto. Ajá. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar cuál es el término M, que está aquí? Miren, término M, cuál es el término P y el término S. Para diferenciar cuál es M, cuál es S, cuál es P, yo simplemente tengo que ver la extensión de cada término. Por ejemplo, según la fórmula, aquí en la primera proposición, que la primera proposición es todos los sacerdotes son religiosos, según esta fórmula de aquí, dice que primero va el término medio, todo M es P. Por tanto, el término medio aquí sería sacerdotes, porque este es el término que está antes del verbo. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí sí coincide, todo M es P. Por tanto, religioso es el término P o término mayor o predicado también. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Según esta fórmula, vamos a la segunda proposición. Según esta fórmula, le pregunto a Samir García, ¿cuál será el término S según la fórmula? Viendo acá el ejemplo. Samir García. ¿Lo perdimos? A ver, Alex Calle. A ver, Alex, ¿cuál sería el término S o término menor? En este, ¿cuál sería? Religiosos. Muy bien, correcto. Aquí está. Según este orden, la palabra religioso vendría a ser el término S. ¿Y cuál sería el término medio, Alex? Ateo, es ateo. Muy bien, la palabra ateo vendría a ser el término medio. Muy bien. Y si vamos a la conclusión, dice que el primer concepto sería S, es decir, el término menor. Por tanto, ateo, a ver, algún S es P, por lo tanto, ningún S es P. Por lo tanto, ningún S es P. Ah, ya. Bueno, aquí habría un, a ver, todo S es P, todo M es P. Ahí coincide, muy bien. Todo P es S, todo P es M. Ah, ya. Miren, aquí no nos coincide. Aquí, hasta aquí sí coincide. M, correcto, coincide. Este de acá, religioso, P, coincide porque la palabra religioso es más extensa, porque la palabra religioso abarca sacerdotes, misioneros, religiosos, abarca obispos, abarca cardenales, abarca, bueno, todo lo que entra dentro del mundo religioso. Entonces, la palabra P o religioso es más amplio que M. Pero aquí vemos que no se cumple acá esta parte, no coincide exactamente. Entonces, por eso lo que ustedes tienen que analizar es la extensión de los términos. En cambio acá, en el primer ejemplo, ahí sí es mucho más fácil distinguir la extensión de los términos. Analicen ustedes, latinoamericano es mucho más extenso que ecuatoriano, por tanto, al latinoamericano le corresponde el término mayor. A ecuatoriano le corresponde el término medio nomás, porque ecuatoriano es menos extenso que latinoamericano. Y a Juan Montalvo le corresponde el término S, que es el término menor, porque es lo más particular que se puede tener en este ejemplo. ¿Sí? Ya, pero bueno, ya vamos a ver más adelante otros ejemplos donde ahí sí nos coincida esta parte de aquí, porque si no nos coincide esto, quiere decir que hay que buscar otra figura del silogismo que sí coincida con este tipo de silogismo AEE. Entonces, ahí está el detalle de estos ejercicios, de lógica aristotélica. Ya, a ver, vamos a ver.
Acá tenemos tenemos otro tipo de silogismo, es el E-I-O. Significa que la primera premisa tiene que ser universal, negativa. La segunda premisa tiene que ser, miren, aquí está la letra E, significa universal negativa, correcto, aquí está. Ningún militar es valiente, dice. Luego aquí tengo la segunda, que es particular afirmativa, y el ejemplo es algún civil es valiente. Y por último, la última, la O, que significaría particular negativo. Y dice, algún civil no es militar, correcto. En ese caso, sí cumple con todo. Pero si nos damos cuenta, acá todavía la figura no corresponde. No corresponde a lo que se tiene planteado en el ejemplo. Denme, jóvenes, un minutito para conectar el cargador de la computadora porque ya se me va a acabar. Ya, listo. Entonces, miren, aquí tenemos 4 figuras que nosotros vamos a seguir. En este ejemplo que nos traía este libro, como vemos, no nos coincide. ¿Por qué? Porque militar es una palabra mucho más particular. Yo aquí a militar yo le pondría como término menor, como S. A valiente yo le pondría como término medio. Y a civil yo le pondría como término mayor, por ejemplo. Porque tiene mucha más amplitud. Pero como nos damos cuenta, con esta comparación que hace este ejemplo extraído de un libro, no coincide exactamente con esta figura de acá. Entonces, como les decía, hay 16 figuras de silogismo y esto correspondería a otro tipo de figuras más bien. Miren. Y aquí tenemos algún civil. No es militar. Miren, este sería otro tipo de silogismo. Ningún SSM, algún PSM, por tanto, algún P no es S. Es otro tipo de silogismo. Entonces, nosotros no vamos a ver, son 16 figuras de silogismo. Nosotros vamos a ver algunas de ellas y entre las principales, estas 4 que tenemos aquí. Ya, pero para hacer más ejercicios, ya nos vamos a volver a conectar enseguida para poder realizar los ejercicios que están previstos, ¿sí? Entonces, nos volvemos a conectar, jóvenes, por favor, enseguida, porque ya se nos va a cortar el tiempo de Zoom. Ya, ¿listo?